Deuteronomio capítulo 32. Yo espero con la bendición del Señor, su ayuda, exponer todo este capítulo. Sin embargo, para introducir el capítulo, vamos a leer los versículos 44 al 47 del Deuteronomio 32. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando del Jordán al Jordán para tomar posesión de ella. Quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo es Dios? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Has escuchado alguna vez de alguien decir cómo es Dios? Cualquier concepto, idea o imagen mental que una persona tenga de Dios, pero que esté alejado de la revelación que Dios mismo se hace en las Escrituras, definitivamente va a ser un concepto errado, distorsionado, un concepto totalmente equivocado. El segundo mandamiento del Decálogo dice: no te harás imagen de ninguna cosa creada. Y cuando nosotros tenemos una imagen de Dios o hacemos una imagen de Dios, tanto de manera mental como de manera externa, definitivamente vamos a caer en un error, porque a Dios no se le puede comparar con nada ni nadie. Ese mandamiento, ese segundo mandamiento, no solamente nos dice que no debemos hacer, sino que debemos hacer también. Es decir, debemos tener una correcta imagen de Dios en nuestra mente. ¿Cómo es Dios? Muchos dicen: Dios no castiga. Dios es toda bondad. Es así el Dios que se revela en las Escrituras. El cántico de Moisés, que aparece en este capítulo 32 de Deuteronomio, nos ayudarán, hermanos, en esta mañana, Dios lo permita así, a crearnos más ajustadamente a las Escrituras una imagen de Dios en nuestras mentes. Cuando alguien nos pregunte ¿cómo es Dios?, podamos decir: Dios es esto, Dios es esto, Él es así. Y no estaríamos incurriendo en dar una imagen distorsionada ni desvirtuada de Él. Deuteronomio 32 es, hermanos, el segundo canto o cántico que hace el gran profeta y líder del pueblo de Israel, Moisés. Es el segundo cántico que se registra en las Escrituras. El primero lo vemos en Éxodo capítulo 15. El contexto del primer cántico de Moisés en Éxodo capítulo 15 es cuando ellos ven que son liberados de los egipcios. Ellos están aprisionados, tienen el mar adelante, que si van se los traga el mar. Por detrás tienen a los egipcios que se habían arrepentido de haberlos dejado ir de la tierra y van a perseguirlos, a llevarlos cautivos una vez más. Por otro lado tienen todo el desierto, y ahora ¿qué hacemos? Y el Señor dice: marchen adelante, y precisamente eso fue lo que hizo el pueblo de Dios. Dios dividió el mar Rojo en dos, y ellos pasaron en medio del mar Rojo en seco. Cuando terminan de pasar todos, dice la palabra de Dios,
que hubo un gran viento y aunque estaban pasando atrás de ellos los egipcios para capturarlos y llevarlos cautivos una vez más, el Señor sopló ese viento y destruyó todos los carros de Egipto, todos los carros de Faraón, y ellos vieron en la orilla del mar, cuando ya después que habían pasado, vieron a los cuerpos muertos de varios egipcios. Y allí hubo un cántico de celebración, hubo un cántico hermoso de alabanza al Señor por la obra tan grande que habían hecho. Sin embargo, el segundo cántico que lo vemos en Deuteronomio no es igual al primero. Es un cántico que da solemnes advertencias, serias advertencias de lo que le va a ocurrir al pueblo de Dios si no permanecen fieles. Este es un cántico pedagógico, digámoslo de esa manera. El propósito de este canto es pedagógico. Fíjense el versículo 46. Les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros, ¿qué? A vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es decir, este canto se lo deben enseñar a sus hijos. Y no es un canto muy hermoso que se diga: mira, hijo, te voy a enseñar un canto en la iglesia, mira lo que dice de Dios, Dios es bueno, Dios ama a los niños. Es un canto que vamos a ver más adelante, donde nos muestra lo verdadero que es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se comportará Dios si nos comportamos desleales con Él? Recuerden el contexto de Deuteronomio. He aquí el pueblo de Israel ha salido con Moisés de Egipto, pasan el Mar Rojo, y cuando ellos están en el Sinaí, ¿verdad? Ellos reciben la ley de Dios, hay una gran apostasía allí, ¿verdad? Adoran a un becerro de oro, pero luego se restituye una vez más la ley de Dios o el pacto de Dios con Israel. Y cuando ellos van a entrar a la tierra de Canaán, mandan a 12 espías. Y esos espías llegan, 10 de ellos llegan con noticias no muy alentadoras, o tratan de no ni siquiera alentar. No, somos langostas delante de esa gente de los hijos de Anac. Solamente Josué y Caleb dijeron: vamos por ellos, vamos a entrar a esa tierra, el Señor nos las ha dado. Y todo el pueblo lo que hizo fue escuchar la voz de los otros 10 que decían: no podemos. Y Dios se incendió en ira y les dijo: no entrarán en la tierra de Canaán, la tierra que les he prometido, no, por su incredulidad. Por lo tanto, todos ellos, toda esa generación va a morir en el desierto. Por eso el Señor los hizo errar, dar círculo, dar vuelta por el desierto por 40 años, hasta que toda esa generación incrédula murió. Y aquí en Deuteronomio están esa segunda generación, los hijos de aquellos que habían muerto en el desierto. Estos hijos, nacieron en ese tiempo del desierto, no habían sido testigos, simplemente escucharon a sus padres de todos aquellos acontecimientos en Egipto, esas 10 plagas seguramente. Y aquí una segunda generación de israelitas. Entonces, lo que hace Moisés por medio, obedeciendo al Señor, Dios le dice: escribe este cántico y enséñalo, para que sea un testimonio para ellos, para que nunca sean como sus padres que fueron infieles anteriormente, sino que cuiden para que sean prolongados sus días en donde estén. El propósito principal, hermanos, de este cántico es enseñar al pueblo o al nuevo pueblo de Israel, como ya dije antes, a reconocer el carácter del Dios que los estaba acompañando. Ellos habían escuchado de Dios por medio de sus padres seguramente, pero ahora este cántico va a ser un testimonio fiel, lo va a grabar en su mente para decir cómo es Dios, cómo verdaderamente es nuestro Dios. Fíjense el versículo 3 de Deuteronomio 32.
¿Cuál es el propósito de este canto? Dar a conocer el nombre de Dios. Versículo 3, capítulo 32. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Y ahora empieza a proclamar cómo es Dios, ¿sí? Ese es el versículo clave, digámoslo de esa manera. ¿En qué radica todo este cántico? En dar a conocer cómo es Dios, en dar a conocer el nombre de Dios. Y es interesante que este cántico se enfoca en una característica principal de Dios, un sustantivo que lo califica a Él, y es en el versículo 4, la roca. Versículo 4. Versículo 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Versículo 4. Él es la roca, no es una roca, no es cualquier roca, no es una piedrecita, Él es la roca, Él es la roca. No solamente aparece en ese versículo 4, aparece en el versículo 15. Pero engordó Jeshurún, tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste. Versículo 30. ¿Cómo podrían perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca, hablando de Dios, no les hubiese vendido y Jehová no lo hubiera entregado? Estas referencias nos hablan de que el centro del cántico es cómo es la roca. Quien es la roca es nuestro Dios. ¿Y cómo se comporta esa roca? ¿Sí? Pero es interesante que se habla de roca también en el versículo 31. Fíjense el versículo 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Es decir, también se usa la palabra roca no solamente para referirse de Jehová Dios, sino de otros dioses. Es decir, hay otras personas, otras tribus, otras ciudades a donde ustedes van a ir, que también tienen sus propias rocas, pero esas rocas no son como las de nosotros, o no es como la verdadera roca de nosotros. Otra referencia a roca, ahí sí se refiere a otros. Versículo 37, fíjense. Versículo 36, para que entendamos esa parte. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus qué? Sus dioses, la roca en que se refugiaban. Y aquí Dios hablando, ¿dónde están esas rocas donde estas personas se refugian? Entonces la palabra roca nos habla del carácter de estabilidad, inmutabilidad y permanencia. En este caso se habla de la roca Jehová Dios como en mayúscula, haciendo referencia a que Él es la verdadera roca. Lo demás no es, lo demás se mueve, pero Él no. El pueblo de Israel siempre podrá estar seguro de refugiarse en Él porque es una roca inconmovible. El pueblo de Israel cambiaba, las circunstancias cambian, pero Dios no cambia, nunca. Su carácter es el mismo. Y como Él siempre es el mismo, hermanos, Él es digno de ser creído y Él es digno de confianza. Él es digno de que tú te refugies en Él porque Él nunca cambia. Lo que Él dijo hoy seguirá diciendo mañana y lo dijo ayer. Es interesante, hermanos, que este cántico tan grande, tan largo, no se habla solamente de lo que Dios es de manera de su bondad, sino que apela a la mayoría de los atributos de Dios. Cuando se habla de que es un cántico que habla del nombre de Dios, ¿qué es el nombre de Dios? El nombre de Dios, hermanos, es
la suma de los atributos de Dios. Ese es el nombre de Dios. En la antigüedad, los ancianos preferían ni siquiera pronunciar el nombre para no tomar el nombre de Jehová en vano. Pero ellos creían que estaban cumpliendo el mandamiento simplemente no pronunciando el nombre. Pero es que el asunto es tomar correctamente el nombre, darle el valor que merece ese nombre. Y ese nombre lo vemos en sus excelencias y atributos. Y este pasaje, Deuteronomio 32, nos habla de los atributos de cómo es el Dios de Israel y cómo es nuestro Dios. Amén. Debido a lo extenso de este capítulo, hermanos, vamos a dividir este sermón en 4 partes fundamentales. En primer lugar, vamos a ver el carácter bondadoso de la roca. El carácter bondadoso de la roca. La roca es buena. En segundo lugar, esos son los versículos del 1 al 14. En segundo lugar, vamos a ver la ira de la roca. Esa roca se aira. Versículos 15 al 25. En tercer lugar, vamos a ver la misericordia de la roca. Dios, la roca, también es una roca misericordiosa. Y en cuarto, esos son los versículos 26 al 31. Y en cuarto lugar, la justicia de la roca. Esa roca es justa. Fíjense que se intercambian bondad, misericordia con ira y justicia. Si perdemos de vista los atributos de Dios, nos vamos a crear un Dios a nuestra imagen según nuestra conveniencia. Sí, Dios es bondad, pero también Dios es justo. Sí, Dios es misericordioso, pero Él también se llena de ira y actúa según eso. Vamos entonces con el primer encabezado, la bondad de la roca. La bondad de la roca. Versículos 1 al 14. Escucha, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿Qué hace el Señor aquí? Trata de llamar como testigo, como si fuera un litigio judicial, a los cielos y a la tierra, para que sean testigos de lo que le va a decir a su pueblo. Anteriormente, Moisés también usaba esta frase para establecer o reafirmar el pacto. Fíjense este versículo, Deuteronomio 4, en el mismo Deuteronomio, pero capítulo 4, versículo 26. Y aquí Moisés dice: yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella. En el capítulo 30 del mismo Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, se usa la misma frase. Capítulo 30, versículo 19. Aquí Moisés dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y en el versículo 28 del capítulo 31, versículo 28 dice: congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a todos vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Es decir, cuando Dios dice llamo a los cielos y a la tierra, es un acto solemne, es un acto que debe ser bien, es un acto serio, que debe ser bien visto como algo formal. Dios formalmente le está diciendo: pongo de testigos mudos al cielo y a la tierra, que van a testificar en contra de ustedes si ustedes no guardan este pacto, si ustedes no guardan esta palabra. Si bien los cielos y la tierra es un símbolo de testigos, el mayor de los testigos es Dios mismo. Él no necesita que los cielos y la tierra
Amén. ¿Sí? Dios mismo sabe qué hay en los corazones de su pueblo. Entonces Él invoca a estos testigos simplemente para que vean, simplemente para que estén allí los cielos y la tierra, cosas estables, viendo la inestabilidad de su pueblo o una futura inestabilidad. Goteará como la lluvia, versículo 2, 32. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como las lloviznas sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. El Señor está diciendo que lo que va a decir en ese momento va a ser como un rocío, como unas gotas que van a penetrar en el duro suelo de su pueblo. Probablemente no habrá una inundación, pero ciertamente esas gotas, esas enseñanzas, probablemente cuando leamos todo esto vamos a decir, apenas eran unas gotas, apenas era un rocío de lo que quiere Dios o de cómo es Dios, pero eso debe penetrar el duro suelo árido de un corazón rebelde. Y entonces en el versículo 4 nos dice quién es el que habla. Él es la roca. Y nos preguntamos, ¿cómo es esa roca? El primer atributo que nos habla de manera general en esta sección del 4 al 14 es de que es una roca bondadosa. Está pendiente para darnos cosas beneficiosas, para dar beneficios a su pueblo. Pero también hay varios atributos dentro de él. Fíjense, ¿qué atributos menciona? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Lo primero que nos habla es que la roca es justa. Todo lo que hace es perfecto. No admite cuestionamientos, porque lo que Él hace es perfecto. Solamente debemos callar a sus designios. La corrupción, versículo 5, no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y aquí el contraste. La roca es estable, es firme, es perfecta. Lo que Él hace es correcto. Lo que está manchado y lo que está torcido es el pueblo. Versículo 6. ¿Cómo sabemos que el pueblo es torcido? Su corazón es torcido y perverso. Versículo 6 nos habla o nos da una luz de cómo es el corazón del pueblo de Dios en muchas ocasiones. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Ahora empieza a hablar de la bondad. La mancha, la perversión, lo torcido del corazón hace que uno le pague mal al que le paga bien a uno. Versículo 7. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Ya lo he dicho, hermano, esta es otra generación. Escuchen a sus padres toda la bondad de Dios. Versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, como hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Es decir, entre todas las naciones, entre todos los divididos, entre todas las naciones, Dios dice, esta es mi porción, esto es mío, esto no me lo quita nadie. Jacob es mi porción. Versículo 10, ¿qué hizo Dios con su porción? Dice, le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó. Fíjense cómo hace Dios con su pueblo. Ahora empieza a ilustrar la bondad de Dios por medio de 3 imágenes. Hay 3 imágenes que nos hablan de cómo es Dios.
En primer lugar dice, los halló, ¿verdad? Los trajo alrededor, los instruyó, los guardó como a la niña de su ojo. Es decir, como alguien que está pendiente de lo más mínimo. Dios está pendiente de su pueblo. Dios, viendo la congoja de su pueblo, porque aquí está dando un relato brevísimo de la historia de Israel, y aquí el canto habla de que Dios vio la opresión de su pueblo y los llevó, los cuidó, los protegió como a la niña de su ojo. Algunos dicen que esto es una ilustración de un padre cuidando a su bebé. Otros dicen, no, es la ilustración de alguien que cuida hasta lo más mínimo de su ojo, la niña de su ojo. Sea como sea, es una ilustración de cuidado perfecto. Es una ilustración de que Dios se ha abocado a cuidar, a proteger a su pueblo. Oh pueblo loco, ¿cómo le vas a pagar de esa manera? ¿De qué manera? Ya lo vamos a ver. La otra ilustración de la bondad de Dios, dice, lo compara como un águila, como el águila, versículo 11, como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. He aquí el águila enseñando a volar a sus polluelos. No solamente alimenta a sus polluelos, sino que los lleva. Y ese de llevar es la ilustración cuando empiezan, ¿qué hacen las águilas? Lanzan a los polluelos al vacío para que ellos empiecen a aletear. Pero el águila no los deja que se caigan totalmente, sino que ella se pone por debajo del polluelo y luego lo agarra, lo cuida. Y esos son intentos tras intentos hasta que el polluelo empieza a tener valor y confianza de lanzarse al vacío para volar. ¿Quién quiere aprender a volar? El Señor cuida, instruye, está pendiente, criando a su pueblo, aún en lo más mínimo, para que sea cada vez un pueblo más maduro, más adulto. Dice, los lleva sobre sus plumas, con cuidado, con protección. El Señor no ha descuidado la obra que hace en su pueblo. En versículo 12 nos habla, Jehová solo le guió. Nadie ayuda al Señor para el cuidado y la bondad de su pueblo. Nadie lo ayuda. Él es todopoderoso para ser suficiente. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase la miel de la peña y aceite del puro pedernal. Entonces ya hemos hablado de que también es la imagen de un pastor que está cuidando a sus ovejas, que los hace pastar en un lugar deleitoso, delicado, para que coman del fruto, coman de la miel, el aceite del puro pedernal, dice mantequillas de vaca y leche de oveja con grosura de cordero y carneros de Basán, también machos cabríos, con el mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Es decir, mira toda la bondad que tu Dios te da. En este canto lo primero que debemos recordar es, Dios sí es bueno, Dios es amoroso, bueno, amado. Pero ¿cómo es la reacción de un pueblo loco, de un pueblo ignorante cuando se olvida de la bondad de su Dios? Versículo 15. Pero engordó Jesurún. ¿Quién es Jesurún? Es una palabra que se le designa al pueblo de Israel y es una palabra en hebreo que tiene que ver con rectitud. Se engordó el que era recto, el que era perfecto en sus caminos. Tiró coces, es decir, quiso deslastrarse, quiso quitar su yugo, dio coces, dio patadas. ¿Por qué dio coces? Engordaste.
te cubriste de grasa. Tanta fue la bondad de Dios, abundante bondad de Dios, que su corazón se desvió. Aquel que debía ser recto, aquel que debía permanecer fiel al Señor, viendo además tanta fidelidad de Él, se comportó locamente, tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¡Qué locura! ¡Qué locura menospreciar a aquel que te ha dado todo! Aquel que te ha cuidado por todo este tiempo, aquel que no te deja caer, aquel que te lleva que te da lo que necesitas, pero obraste locamente. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Cómo se evidencia esto? ¿Cómo alguien desprecia la roca de su salvación? Versículo 16. Lo despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. ¿Cómo sabe Dios cuál es la evidencia para que el Dios diga, tú me has menospreciado? Has sido un idólatra. Tu corazón ha estado dividido entre dos señores. No me has amado a mí resueltamente, al 100%, sino que te has ido y te has desviado a amar otra cosa y le has dicho Dios a esa otra cosa. Y entonces Dios, como es justo y celoso, se enciende en ira. La roca se enciende en ira. Ese es un atributo de Dios. Dios no solamente es bondad, Dios no solamente es misericordia, Dios se molesta. Y Dios se aira. Y esto es una ira que está a su pueblo. Si bien no es la ira eterna, pero dice, me provocaste. Cuando tenemos unos niños pequeños y le damos instrucciones y no lo siguen o quieren hacer lo que quieren, ¿cómo nos provoca ira, verdad? Somos imágenes de Dios y Dios tiene una ira perfecta. Y si Dios ha comprado un pueblo y un pueblo le paga mal por bien, ¿acaso no será justo airarse? Dios es justo y Él se aira. ¿Por qué? Porque su pueblo tiene un corazón dividido entre dos lealtades. No, tú me despreciaste a mí y te buscaste dioses ajenos. Versículo 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. Es interesante que dice, a nuevos dioses venidos de cerca. Es decir, no solamente aquellos que no conocían, sino que aquellos que son novedosos. Dioses novedosos, dioses nuevos. Ay, el nuevo grito de la moda, para allá voy. Todo lo nuevo. Y Dios dice, me dejaste por algo nuevo. Me dejaste porque tu corazón se fue tras algo que ni tus padres conocieron. Qué loco ha obrado el pueblo de Israel. Ahora fíjense, este es un canto que se puede llamar un canto profético. ¿Por qué? Porque es un cántico que se da antes de que ellos pasen a la tierra de Canaán. Aún no habían obrado ni bien ni mal. Pero ya este cántico, cuando ellos lo cantan, les va a decir, está pendiente de tu corazón. Está pendiente de tu corazón, que es una máquina de hacer ídolos, como dijo Calvino. Es una máquina de hacer ídolos. Pendiente de tu corazón. Vas a entrar a una tierra fructífera, una tierra que fluye leche y miel, dijo el Señor. Pero tu corazón se puede desviar. Muchas veces, Señor, dame prosperidad. Señor, dame esto, dame aquello. ¿Por qué no pide mejor? Señor, ayúdame a ser leal, aunque me deje abundancia o pobreza.
Ayúdame a serte fiel, Señor, a que mi corazón no se desvíe de ti. A no buscar dioses ajenos, dioses nuevos, dioses inventados. Ayúdame que mi corazón sea solamente leal a ti. Y lo vio Jehová, versículo 19, y se encendió en ira. Entonces estamos hablando ahora de la ira de Dios con su pueblo, porque por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Versículo 20. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Hermanos, esto le provoca o se lo provoca el pueblo de Dios, no las otras naciones. Dios no importa, yo sé que son ellos, pero que ustedes son míos. Y yo lo menos que espero es que se desvíen sus corazones a otras lealtades. Cuando eres infiel al Señor, cuando pecas voluntariamente, deliberadamente, tu Dios le estás provocando a ira, hermano. Le estás provocando, tú eres de Él, tu cuerpo es de Él. No lo tientes, no lo provoques, porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Esto mismo lo hizo, agarró esto, lo aplicó el apóstol Pablo en Romanos para hablar de que Dios provocó a celos a Israel escogiendo a gentiles para ser su pueblo. Es la iglesia. ¿Okay? Más adelante es explicado esto. Pero fíjense, Dios juró, Dios prometió que también les iba a causar celos. Es decir, yo no soy solamente el Dios de ustedes, yo voy a ser el Dios de otros también. Gracias a Dios. Versículo 22. La reacción de Dios dice: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Oh Señor, ¿no es cruel tu trato con tu pueblo? ¿No es desmedido el trato que tienes con tu pueblo? ¿Qué dijo al principio? Él es la roca, sus obras son perfectas. Eso de perfección es, sus obras son adecuadas o proporcionales, debidamente proporcionales. Es interesante, hermanos, que Dios no toma por inocente al culpable, definitivamente. Fíjense lo que dice en el capítulo 32 también, versículo 48 al 52, los últimos versículos. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día. ¿En qué día? En el día que le enseñó este canto. Escribe ese canto y ese mismo día le dijo, fíjense lo que dijo Dios a Moisés: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte del cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué él va a morir antes de entrar a la tierra, Señor? Versículo 51. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. El Señor le privó a Moisés.
el hombre más manso de la tierra, según las Escrituras, lo privó de entrar a la tierra prometida. El Señor lo castigó duramente. Se encendió su ira con el que se rebeló. Sea quien sea, Dios no tiene favoritismo. Señor, pero qué fuerte es tu trato con tu pueblo. Dios es así. No es para destrucción, es para disciplina e instrucción. ¿Qué hizo Moisés? Rápidamente se los explico. En Números se nos habla de que el pueblo estaba sediento y estaba murmurando en contra de Moisés y de Dios, y Moisés también estaba cargado, estaba ya saturado de tanta obstinado, esa es la palabra, porque este pueblo tan rebelde, y Dios le dice, muy bien, no te preocupes, agarra tu vara y háblale a la roca, háblale, y ella va a dar agua. Anteriormente, en una ocasión anterior, Dios le había dicho, golpea una roca y ella te va a dar agua. En esta última ocasión, Dios le había dicho a Moisés, háblale a la roca y ella te dará agua. ¿Y Moisés qué hizo? Le pegó a la roca. Y le dijo, ahí les doy agua. Y Dios se encendió en ira con Moisés y le dijo, por cuanto no me santificaste, te mostraste ante Israel como Dios, como el proveedor. Si tan solo me hubieses obedecido, hablándole, la gente diría, es un milagro, solamente Dios lo puede hacer. Pero en este caso lo hiciste tú. No me santificaste. ¿Qué le provoca celos a Dios? A ira a Dios. Cuando no le glorificas. Cuando no le das la gloria que merece su nombre. Cuando te vas en pos de dioses ajenos. Dios se enciende en ira. Y allí el atributo de la ira de Dios. Sigamos. Versículo 23. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Y esto no es un juicio para naciones inconversas, es para su propio pueblo. Por fuera desolará la espada y por dentro de las cámaras el espanto, así el joven como la doncella, el niño de pecho como el hombre canta. Pero el versículo 26 nos habla de otra característica de la roca, su misericordia. La misericordia, fíjense, yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, que los iba a raer de la tierra. Versículo 27, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Es decir, yo estaba a punto de destruirlo, pero ya me acordé que si lo hago, pongo en jaque mi nombre. Soy yo quien los está castigando, no es la mano de ellos. Entonces no lo voy a destruir completo. Es el nombre de Dios que está en juego. Cuando Dios ama, su nombre es engrandecido. Y cuando Dios castiga, también su nombre es engrandecido. Dios ama su nombre. Nos cuida, nos protege por amor de su nombre. Nos disciplina por amor de su nombre. Él quiere que su nombre sea glorificado. Por lo tanto, vemos que Dios se retrae de su ira por amor de su nombre. Porque su nombre iba a ser manchado si destruía a su pueblo completamente. Los demás iban a decir, pero ese Dios que lo sacó vino y lo destruyó. ¿Qué Dios es ese? Y Dios dijo, por amor de mí mismo, por amor de mi nombre. Y de hecho Moisés lo dijo varias veces, Señor, por amor de que irán a decir las otras naciones de ti. Y Dios dijo, mi nombre es honrado. ¿Tomas tú el nombre de Jehová en vano, en poco?
Dios no lo hace. Y te va a dejar a ti pasar lo que tú lo hagas. Dios ama su nombre, su reputación. Y por eso Él se retrae. Dice, yo los iba a acabar a todos. Pero me acordé que eso no era lo correcto porque Él es recto y Él ama su nombre. Pero miren, corazón de Dios, versículo 28. Porque son nación privada de consejo, hablando del pueblo de Israel. Son nación privada de consejos, no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. El corazón misericordioso de Dios le dice, yo no quiero el mal para mi pueblo. Ojalá fuesen sabios, no sean necios, por favor, no jueguen con fuego, no me asciendan a ira, porque su fin no va a ser bueno. Porque la roca de ellos, versículo 30. Versículo 30. ¿Cómo podrá perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Allí Moisés hablando, la roca de esa gente no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Es decir, los enemigos saben que la roca de nosotros es real y no la de ellos. La última parte nos habla de que Dios es justo. Sí, iba a mandar calamidades, iba a mandar cosas fuertes para disciplina. De hecho, en el versículo 23 nos habla de que Dios iba a emplear sus saetas. Pero fíjense que esas saetas no eran para destrucción total de su pueblo, porque más adelante vuelve a usar saetas y ahí sí dice, eso es para acabar con los enemigos. Ahora, del versículo 32 hasta el final del canto, que es el versículo 43, nos habla de que Dios es un Dios justo. Sí, yo trato correctamente con mi pueblo, pero con nosotros también voy a tratar, no los voy a dejar impunes. Los otros son unos inmorales, viciosos, que se creen de todo, yo también los voy a juzgar. Dios es Dios de todos y de todo. Dios es un Dios soberano que está pendiente de su creación. A los impíos y a los injustos le dará verdadera retribución, y a aquellos que son su propio pueblo también les va a dar retribución. Si su pueblo es fiel, Dios le dará la retribución prometida. Pero si su pueblo es infiel, también Dios actuará para disciplina, para que sean objetos del amor de Dios, considerándolos santos y apartándolos para la santidad. Leamos por último toda esa parte para finalizar. La parte de la justicia de Dios. Versículo 32. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos no son uvas, son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpiente es su vino, y ponzoña cruel de áspero. No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Es decir, yo sé cuál es la condición de esa gente, y yo voy a hacer algo. Versículo 35. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y los que le está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Sí, Jehová no se olvida de su pueblo, Dios está pendiente de su pueblo, y dice, por amor de sus siervos se arrepentirá. Es decir, no causará todo el estrago que lo va a hacer con el mundo impío, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y Dios dirá a los paganos, a los incrédulos, a los opresores que van a cumplir, en este caso el plan de Dios de oprimir al pueblo de Israel por la rebelión de Israel. Y dirá Dios a esos pueblos, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban,
que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. He aquí Dios jurando por sí mismo lo que va a hacer. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas. Fíjense que él había preparado saetas para su pueblo en un momento. Sí, enviaré con ellos mis saetas, pero aquí es como que las saetas iban a cumplir su propósito de destrucción total. Embriagué de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la carne de los muertos, de los cautivos, en la cabeza de larga cabellera del enemigo. He aquí el Dios justo, no deja impune el pecado, sea de quien sea. El versículo 43 entonces dice: alaba al Señor. Alaben todos al Señor. Alabar naciones a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Dios no está para destruir su pueblo, aunque le provoquen a ira. Oh hermano, ¿cómo está tu corazón? Oh hermano, ¿dónde está tu lealtad primaria? Tú que te dices creyente, tú que te dices cristiano, ¿realmente atesoras a Dios Todopoderoso, el soberano, como tu verdadero Dios? ¿O le has menospreciado? Dios no retarda sus promesas. Dios no retardará su disciplina. Dios quiere que tu lealtad sea solamente para Él. Y que este cántico sea una reflexión para todos. Aquellos que nos identificamos como creyentes, ¿realmente estamos siendo leales? ¿O estamos menospreciando a la roca de nuestra salvación con nuestras actitudes, con nuestros hechos? Y aquellos que ni siquiera se identifican como creyentes, lo que les espera: Dios no dejará impune tus pecados. Pero aquí Dios mostrando misericordia al que realmente quiere refugiarse en Él. Sí, Dios es bondadoso. Tú también has sido parte de recibir la bondad de Dios. Dios no te ha pagado como tú mereces realmente, pero no tientes a Dios. Hoy es el tiempo de arrepentirte de tus pecados, de venir al Señor. Dios quiere mostrarse a ti como un juez perdonador. Pero si pierdes la oportunidad y sigues desafiando a Dios, sigues rebelándote en contra de Dios, el Señor dice: ay del fin que les espera. Refúgiate en ese Dios que hoy se te presenta como un águila, que puedes estar a su cuidado. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, de que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y ahí el salmo. Entonces, ¿cómo quieres a esa roca? Será una roca de bendición para unos, pero será roca de destrucción para otros, para quienes no se refugian, sino que siguen desafiándole. ¿Amas tú a esa roca? El Señor nos ayuda. He aquí el Dios de las Escrituras. He aquí Dios en sus atributos. Dios es bondadoso, pero Dios también se aira, y con razón. Dios también es misericordioso, pero Dios es justo y vengativo. ¿Qué quieres tener de Dios? Dios, el nombre de Dios, es la suma de sus atributos. Hónrale, vive para Él, y el Señor será una roca de salvación. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado para reflexionar en tu palabra. Gracias porque este cántico
que ciertamente iba a servir como una advertencia desde hace mucho tiempo atrás para los hijos de Israel que iban a empezar su vida en la tierra próspera de Canaán, que iban a tomar posesión de ella, que iban a tener grandes bendiciones, Señor, aún materiales. Este cántico les estaba advirtiendo una y otra vez: cuida tu corazón, cuida tu lealtad, que tu corazón no sea indiviso, que tu corazón no se desvíe a otras lealtades, a otros amores. No, ayuda a tu pueblo, Señor, a que no se desvíe, a considerar tu bondad, a considerar tu misericordia y no responderte locamente e ignorantemente, Señor. De aquellos, Señor, que te han dado la espalda en su vida, que no te han considerado como nada en su vida, Señor. Oh Dios, ten misericordia, que tu palabra, Señor, erosione ese corazón duro y puedan venir a arrepentirse y refugiarte en la roca, y que sea para ellos roca de salvación, que puedan ser contados como hijos de Dios y no como hijos de perdición. Ayúdanos, Señor, como creyentes a ser fieles hasta el fin. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.